Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por The Works Café, y esto en particular es para esa gente de la diáspora o gente de mi audiencia que vive en los Estados Unidos, particularmente en New England. Si buscan un lugar acogedor para disfrutar de deliciosos sándwiches, bebidas naturales y platos saludables, entonces no busquen más. The Works Café es el lugar ideal para ti, con una amplia selección de opciones frescas y sabrosas. The Works Café es el punto de encuentro perfecto para la comunidad. Ven y descubre por qué somos el favorito de todos. Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el señor Ángel Agosto. Para mí es un placer hablar con usted y tengo aquí una copia de su publicación para la gente. Se llama El Movimiento Obrero en una Economía de Enclave. Buenas tardes, ¿cómo está todo, señor Agosto? Buenas tardes, gracias por la invitación. Fantástico. Mire, para las personas que no sepan sobre usted y su trabajo, ¿quién es el señor Ángel Agosto? Bueno, fui subsecretario general del Partido Socialista Puertorriqueño. Antes de eso estuve a cargo de la Secretaría de Asuntos Sindicales, miembro del Comité Central de ese partido y de su comisión política. En mis funciones, pues vinculado a las luchas sindicales y obreras del país durante varios años. Bien interesante. ¿Usted sigue militando de alguna forma o solamente se dedica a la publicación de lo que es la revista y otras participaciones? Me he concentrado durante los últimos años en el trabajo investigativo relacionado con el movimiento obrero, donde está no solamente el libro que indicaste, sino otros libros que he publicado, cerca de 30 volúmenes, que incluyen un análisis de la crisis interna del Partido Socialista y los 5 años claves de esa organización, en el libro Lustros de Gloria, que tiene como subtítulo No hubo fuerza mayor para la revolución puertorriqueña. Ese planteamiento de que esa fue la fuerza principal del movimiento obrero a lo largo de su historia, un señalamiento que sigue válido en el día de hoy. Durante los últimos 2 años hemos vuelto a publicar con el nombre de Nueva Pensamiento Crítico, una revista que fundamos en 1978, precisamente dirigida
al análisis crítico al interior de la izquierda puertorriqueña. Esa revista se estuvo publicando, bueno, llegó hasta el número 99, casi hasta principios del siglo XXI, ¿verdad? Y hace aproximadamente 2 años la estamos publicando de nuevo con el nombre Nuevo Pensamiento Crítico. Tiene una versión digital que se publica mensualmente y también una versión impresa de circulación limitada. Y está acompañada de un diario. O sea, diariamente se produce un periódico de los trabajadores que se puede acceder a él vía digital también por internet. Eso está ocurriendo desde hace 2 años para acá, como el subrayado. Interesante. Ok, perfecto. Mire, menciona a la izquierda, a su entender, ¿cómo observa la izquierda política de ahora? ¿Cuáles son sus observaciones sobre ella? Yo entiendo que hay una izquierda que está dispersa, que son hombres y mujeres que se foguearon a lo largo de décadas de lucha, que están por ahí, cada cual tirando desde su esquina, ¿verdad? Pero que en ocasiones se manifiesta su presencia en actividades de mucho impacto en el país. Verano de 2019, las distintas actividades en el movimiento sindical, entre ellos la lucha del magisterio puertorriqueño, que está muy activo en este momento, en la lucha contra la Junta de Control Fiscal. Hoy mismo se están desarrollando actividades contra esa entidad extranjera que nos impuso el Congreso de los Estados Unidos, tratando de cobrar la supuesta deuda que tiene Puerto Rico con los bonistas de los Estados Unidos y otros países. De manera que es una izquierda presente y activa, pero dispersa. Dispersa, ok, entiendo. Esos son unos comentarios similares a comentarios que he escuchado también sobre la izquierda puertorriqueña, que no tiene tanta fuerza y que bueno, lo puso de una forma elegante, exactamente, dispersa, porque hay mucha gente tirando desde su esquina, pero como que no hay nada muy concertado ni muy central. Y también veo que hay mucha tendencia del momento, particularmente siendo importada de otros lugares como los Estados Unidos, siendo adoptados dentro de la izquierda puertorriqueña. Eso es lo que yo también estoy viendo. ¿Cómo entra en contacto con la izquierda? Porque usted es leninista, ¿no? Marxista-leninista. Correcto. ¿Cómo entra en contacto con esta corriente, con esta ideología, con este pensamiento político? Bueno, mi origen en las luchas obreras en Puerto Rico data del 28 de octubre de 1969. Para ese tiempo yo había sido designado como organizador político del Movimiento Pro Independencia, MPI, el predecesor histórico del Partido Socialista Puertorriqueño. Había sido designado para la región de Fajardo, que son los pueblos que incluyen desde Culebra, Vieques, hasta Carolina. Y residía en Río Grande y se nos acercó un grupo de líderes sindicales que estaban organizando una huelga en la General Electric de Palmer, Río Grande. La General Electric en Palmer era una planta de unos 1.200 obreros que llevaba unos 10 años tratando de organizarse sindicalmente y mediante el uso de los subterfugios que le permite la ley Tafalvi a los patronos en Puerto Rico, pues lograban evitar que los trabajadores tuvieran éxito en el esfuerzo organizativo.
y me pidieron como representante del MPI en la región que les apoyara. Era un sábado, me dijeron, el próximo martes, que es todo un secreto, ¿verdad? Era un secreto en aquel momento, ¿no? El momento y la hora en que iba a comenzar la huelga. Pues necesitamos que en ese instante nos apoyen con estudiantes de la universidad, con otros dirigentes de organizaciones sindicales, y nos incorporamos en ese esfuerzo de los trabajadores. Y ahí comenzó una de las huelgas más importantes en la historia de Puerto Rico, la huelga de la General Electric del poblado de Palmero. ¿Por qué es importante esta huelga? Y lo indico porque la pregunta sobre mi experiencia, pues nació de ahí precisamente, porque se trata de una de las corporaciones más antiobreras en los Estados Unidos. Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había logrado éxito por parte de los trabajadores en unas luchas sindicales y obreras. Fue la primera vez en la historia de todos los Estados Unidos, a través de esa huelga, que se logró vencer al patrono y forzarlo a sentarse en la mesa de negociación. Y es importante también porque ahí nació una nueva política sindical, el movimiento pro independencia, que terminó transformando la organización misma en un partido de la clase obrera, que es algo que ocurrió apenas 2 años más tarde, el 28 de noviembre de 1971, que es cuando se funda el Partido Socialista Puertorriqueño. Pues quiere decir entonces que nuestra experiencia en las luchas obreras y sindicales nace de la base y la confrontación violenta con el régimen, porque esa fue una huelga muy violenta y muy sonada en la prensa del país, porque era la primera vez en casi una década que se daba una manifestación tan contundente de luchas proletarias. Nace precisamente ahí nuestra relación con el movimiento sindical y obrero. Mire, como resultado de la demonización de la izquierda puertorriqueña, del socialismo, del comunismo y todo lo demás, mucha gente todavía no tiene claro o no sabe ni siquiera lo que es socialismo, lo que es marxismo, lo que es comunismo, y tienen unas ideas bastante generalizadas e incorrectas sobre estas, vamos a decir, filosofías políticas. Entendiendo, ¿verdad?, que estos son ideas complejas y son estructuras y todo lo demás. Si yo le pidiera que nos dé una breve explicación, por ejemplo, de lo que es marxismo para el público general, ¿qué me podría decir? Bueno, el marxismo es un conjunto de ideas y conceptos que analizan la sociedad y permiten descubrir las desigualdades sociales y la injusta distribución de la riqueza, pero sobre todo la incapacidad de los sistemas de explotación para lograr que la sociedad marche hacia objetivos realmente que satisfagan las necesidades del ser humano. El marxismo permite descubrir las grandes contradicciones del sistema capitalista, que ha permitido que una minoría ínfima de seres humanos se apropie de la riqueza de la inmensa mayoría de los seres humanos. Y nos permite también descubrir que la riqueza, los valores de la sociedad no los crea el capital, esta cosa abstracta que se llama el capital. Los crea el hombre, el ser humano, en su acción transformadora sobre la naturaleza. Y estamos hablando de la clase obrera. La clase obrera es la única clase en la sociedad
capaz de crear valor nuevo, que permite el progreso humano en todos los aspectos de la vida, en los aspectos culturales, en los aspectos sociales. El capital surge precisamente de ese esfuerzo creativo del ser humano, de ese esfuerzo creativo del obrero y la obrera de cualquier país del mundo. Y de esa riqueza, pues, como he puntualizado, se la apropia una minoría. En el caso de los Estados Unidos sabemos que menos del 1% de los norteamericanos es dueño de más del 60% de la riqueza de ese país. Y también el marxismo nos ha permitido comprender que en el desarrollo del capitalismo llega un momento en que los grandes capitales tienen que expandirse fuera de sus fronteras nacionales, porque ya las fronteras nacionales no permiten su desarrollo como sistema. Y ahí es que nace el fenómeno que Lenin llamó imperialismo, que es un fenómeno fundamentalmente económico. Ocurre cuando el capital industrial y el capital comercial se funden con el capital financiero y requiere buscar nuevos mercados en el mundo entero y además buscar nuevas fuentes de materia prima también en otros países del mundo. Se señala el año 1898 como el año del nacimiento del capitalismo moderno. Y mire qué casualidad, el año en que se produce la invasión de los Estados Unidos a Cuba y Puerto Rico y se apropia de ambos países. De manera que el marxismo es una ciencia capaz de permitirnos el estudio de la sociedad en todos sus aspectos, no solamente el económico, sino el social, el político, el ideológico, el cultural. Ok, y hasta donde yo tengo entendido, el leninismo va a ser una metodología para lograr el proceso de transición que es socialismo hacia el comunismo. Eso a grandes rasgos mi entendimiento. ¿Qué le puede añadir a eso? Bueno, yo diría que una de las grandes aportaciones de Vladimir Ilich Lenin fue el desarrollo del concepto de partido revolucionario como vanguardia política de la clase obrera. Él entendió la necesidad de que se desarrollara un partido integrado por un sector selecto vanguardista de la masa de trabajadores capaz de tomar la dirección del proceso revolucionario. Y demostró la validez de su teoría en la misma Revolución Rusa de 1917, donde un partido que se consideraba de una fuerza ínfima, que era el partido bolchevique, fue capaz de asumir la dirección de aquel proceso y dirigir aquella revolución gloriosa. Tuvo sus contratiempos a lo largo de su desarrollo, ¿verdad? Sus grandes contradicciones, sí, como suele ocurrir con las cosas nuevas que se producen en la vida, pero que esa visión leninista se probó como correcta en aquel momento. La gran aportación de Lenin es esa, la importancia del partido revolucionario de la clase obrera. Y en ese marco nosotros creamos el Partido Socialista Puertorriqueño en 1971, con esa visión revolucionaria, leninista. Sin embargo, eso es una visión que es esencialmente eurocéntrica o europea, y en el mismo libro usted menciona que Mariátegui, o José Carlos Mariátegui, es el que aclimató el marxismo a las condiciones materiales y particulares de América Latina. ¿Cómo entramos ahí? Es curioso
que precisamente muy recientemente en Bolivia se Sí, publicaron unos textos que eran completamente desconocidos. García Linari fue muy responsable en ese aspecto, que era vicepresidente de Bolivia en aquel momento, sí, donde se descubren unos textos de Carlos Marx que precisamente apuntan en una dirección que rechaza esa visión del marxismo eurocentrista y subraya la importancia de otras fuerzas sociales capaces de dirigir la revolución en distintos países, que no solamente esa visión de un capitalismo industrial donde la clase obrera industrial es la que va a dirigir la revolución. Eso no necesariamente tiene que ser así en todas partes. no, Y ya mucho antes de que se descubrieran esos textos, Mariátegui había apuntado en esa dirección. Él dijo, pero ¿cómo se puede plantear en el Perú, que es su país, sí, donde no existe un proletariado industrial como clase predominante, ¿verdad? Lo que existe son una población indígena, campesinos, y planteó en su libro principal, son 7 tesis para la Revolución Peruana, se plantea la idea de, de los originarios de sí. América, los indígenas de América, como la vanguardia de la revolución en América Latina. Y las revoluciones que han tenido éxito en el mundo entero no son revoluciones eh, eh, integradas por el proletariado industrial. Si viene a ver la misma revolución rusa, había un núcleo dirigente de Petrogrado y Moscú, que eran obreros industriales, pero la gran masa que integró esa gran revolución fue el campesinado ruso. En la República Popular China ocurrió lo mismo. La revolución de 1949, que culminó en 1949 en China, era una revolución fundamentalmente campesina. La revolución cubana es un ejemplo también. Una revolución donde participan sectores diversos de la sociedad cubana. Así que eh, la aportación grande de Mariátegui, que se le considera el padre del marxismo latinoamericano, es esa precisamente, que viene a reafirmarse con los textos recién descubiertos de Carlos Marx. Ok, perfecto. Mire, si me ve mirando para abajo es que estoy pendiente a su libro, que lo tengo aquí marcado y todo. Muy bien. O sea que es que me estoy dejando llevar por varias cosas que me resultaron bien interesantes para entonces establecer las preguntas. ¿Qué se propone usted con este libro? El movimiento obrero en una economía de enclave. Bueno, como indicamos en la introducción, primero hay una pregunta clave en el libro. ¿Por qué el movimiento obrero puertorriqueño se mantiene tan débil? Lo primero que hay que entender es qué es movimiento obrero, porque hay una confusión con él. Movimiento obrero y movimiento sindical no es lo mismo. Movimiento obrero es el conjunto de organizaciones políticas, sindicales, comunales, de lucha ambiental diversa en la sociedad puertorriqueña y en las sociedades de distintos países del mundo, ¿verdad? Que conforman ese esfuerzo de los oprimidos de la tierra contra el sistema. El movimiento sindical es parte del movimiento obrero. El partido de la clase obrera, los distintos partidos, organizaciones y movimientos son parte de la clase obrera. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, en el libro, nosotros analizamos y creo que puntualizamos un gran descubrimiento que subyace en distintos estudios, pero que
entiendo que no se había reunido de una manera homogénea hasta ahora, que nuestro movimiento no se ha desarrollado por la naturaleza de la economía puertorriqueña a lo largo de su historia. Me apoyan varios estudiosos del tema. Uno de ellos es James L. Dietz, escribió un libro titulado Historia Económica de Puerto Rico, y así como otros textos, ¿verdad? Donde nosotros encontramos que la economía colonial de Puerto Rico ha estado siempre sujeta a los vaivenes de la metrópoli, por España, por los Estados Unidos. Pero principalmente los Estados Unidos desde 1898 al presente. Por ejemplo, la industria azucarera, que fue durante las primeras décadas del siglo XX la actividad económica principal de Puerto Rico, estaba no solamente controlada por latifundistas norteamericanos, sino que existía conforme a unas normas establecidas por el Congreso de Estados Unidos, que establecían unas cuotas azucareras. Y cuando ellos entendieron, y claro, durante esas primeras 3 décadas, vimos un gran desarrollo del movimiento obrero, porque se mantuvo activa la economía azucarera puertorriqueña, permitió el desarrollo de la Federación Libre de Trabajadores, la formación del Partido Socialista, que era un brazo político de la Federación Libre de Trabajadores. Me refiero al Partido Socialista llamado de Santiago Iglesias Fantín. Y en Estados Unidos se establecen unos controles de las cuotas azucareras que los eliminan en 1934. Ahí empieza a caer la industria azucarera y entra en crisis la economía puertorriqueña. Los años 30 son los años una crisis agobiante que determinó unos niveles de pobreza extrema en Puerto Rico. Y las organizaciones sindicales que venían desarrollándose hasta entonces entran en crisis. Se manifiestan unas graves contradicciones internas en el seno de esas organizaciones, que tienen un punto culminante en el 1934 con la huelga, que fueron unas huelgas principalmente de los obreros de base contra la dirigencia de la Federación Libre de Trabajadores. Ahí es que nace una organización que se llamó Afirmación Socialista. Nace el Partido Comunista el 23 de septiembre de 1934 y se van sentando las bases para el desarrollo y creación de otro movimiento sindical que fue la Confederación General de Trabajadores en 1940. Es decir, que el sindicalismo sufre esos vaivenes de la economía. Luego, en los años 50, que se desarrolla la llamada industria liviana, posteriormente la industria petrolera, están sujetas también a cuotas y a controles de los Estados Unidos, que cuando los eliminan, el movimiento obrero cae. Aquí en Puerto Rico se había desarrollado un movimiento obrero vinculado a la industria petroquímica en el complejo industrial de la Corpo de Guayanillas Peñuela. Sí. Allí se llegaron a emplear cerca de 30,000 obreros. Son el cascarecó. No. 30,000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a la actividad industrial del lugar. Y llegaron a desarrollarse organizaciones sindicales de gran poder. Y en principios de la década del 80 se produce la caída de toda esa industria. Y el movimiento obrero sufre, por lo tanto, ese golpe que prácticamente lo fulmina hasta el presente, no se ha podido recuperar. Y eso lo analizamos en el libro, esos vaivenes que ha tenido el movimiento obrero puertorriqueño, producto de la naturaleza de enclave de la economía
puertorriqueña, pero eso de ser una economía colonial dependiente. En la misma General Electric que mencionaba, ¿qué era lo que se fabricaba en la General Electric? Se fabricaba una pieza pequeñita, un rotor de los automóviles Ford que se fabricaban en Detroit, en los Estados Unidos. Pues esa fábrica ya no existe y no es producto de la lucha obrera que se dieron allí. Es producto de que cayó la industria automotriz de los Estados Unidos. Hoy lo que prevalece principalmente es la industria automotriz japonesa y Estados Unidos invadido por toda la industria automotriz japonesa, ¿no? De manera que ahí tenemos en pequeño ese ejemplo de cómo afecta la economía nuestra, esos vaivenes en la economía, una economía de enclave. Sí, sí, sí. Eso que menciona de Japón es bien interesante. Porque estaba leyendo una novela de ficción en donde se habla sobre eso en la década de los 80. Y es que para los japoneses, que son sumamente capitalistas, los negocios son guerra. Ellos tienen toda una filosofía en donde ellos ven el capitalismo y los negocios como literalmente guerra. Entonces ellos van a ser bastante agresivos en la persecución de mercado, en la adquisición de otras empresas, en hacer corporaciones. Es una cultura bastante interesante y me hizo pensar en eso cuando mencionó que el mercado automotriz norteamericano o estadounidense está invadido por los japoneses. Mire, el título del libro, nuevamente para la gente que esté interesada en adquirirlo, El movimiento obrero en una economía de enclave. Yo creo que es importante, la página 15, usted hace una definición de lo que es una economía de enclave. Se denomina economía de enclave a un modelo económico donde en un mercado globalizado se localizan actividades productivas en países subdesarrollados destinadas a la exportación y sin integrarse en el mercado local. Vamos a profundizar un poco más sobre eso. Una economía ideal Uh-huh. es aquella que desarrolla la actividad industrial fundándose en su propia materia prima. Sí. Por ejemplo, aquí estuvo la cosecha de la caña. Ya mencionaba al principio que nuestra economía fue inicialmente una economía azucarera. Sí. Llegó a darse hasta cierto punto cierta interrelación entre la actividad agrícola de siembra y cosecha de la caña y producción industrial en las centrales azucareras, que era el equivalente de la fábrica. Los colonos llevaban los camiones de caña de azúcar a la central y allí se molía, se producía el guarapo, el melao, y de ahí surgía el azúcar. El azúcar es el producto semifinal en el caso nuestro, porque no era un azúcar refinada. ¿Qué era lo que hacían entonces los grandes corporacionistas norteamericanos que controlaban esa actividad? Se llevaban ese azúcar no refinada, que es un producto intermedio todavía, y lo terminaban de procesar industrialmente en plantas de los Estados Unidos, de donde salía el producto final, e inclusive esos paquetes de azúcar nos los volvían a vender a nosotros en los mercados, ¿verdad? Pero que hasta cierto punto se dio un engranaje de los distintos factores que entran en juego la actividad económica, que es la actividad agrícola, la cosecha, el transporte y el procesamiento industrial hasta cierto punto. Pues eso cambió totalmente después. En Puerto Rico, con el desarrollo de la industria liviana, pues ¿qué es lo que llegaban aquí? La industria
Viviana inicialmente era de zapatos y ropa, básicamente. Nos traían unas telas ya preparadas y casi finales para que acá nuestros trabajadores le pusieran los botones, cosas por el estilo, para luego volvérsela a llevar para allá y darle, eh, finalizar el proceso, ¿no? Producir el traje, el pantalón, lo que fuera, empacarla y nos la volvían a, meter, mandar a nosotros pues, en el mercado, ¿no? Y a otros países del mundo. Y así ocurría con otros elementos. En el caso del petróleo era algo similar. Aquí llegaba el petróleo crudo, se procesaba y luego se transportaba la gasolina hacia distintos lugares del mundo. Entonces, el ejemplo que mencionaba de la General Electric, la pieza esa rotor, es un ejemplo claro de una economía de enclave, donde nos traen una pieza que hay que elaborarla para luego llevarse, instalársela en unos vehículos, unos carros Ford, que se venden entonces y nos llegaban también a nosotros a un precio elevadísimo, y así a otros países del mundo. Esa es una economía completamente dependiente, donde no permite que haya un desarrollo económico, como llaman los economistas el concepto de desarrollo, que es una economía integral que integra los distintos elementos de producción, sino que sigue siendo una economía independiente. Se intentó a la altura de 1934-35. Hubo un señor que había sido rector de la Universidad de Puerto Rico, Carlos R. Chardon, hizo un estudio, se llamó el Plan Chardon. Fue agrónomo. Sí. Fue parte de un esfuerzo que estaba haciendo la administración Rupert por bregar con el problema de la gran crisis económica de 1929, que estaba sacudiendo al mundo entero, pero también a los Estados Unidos. Y enviaron a Topwell, que luego fue gobernador de Puerto Rico, y crearon un comité y se plantearon eso, pero lo bloquearon. Inmediatamente los grandes intereses económicos, intereses económicos de los dueños de las grandes corporaciones azucareras norteamericanas y también lo que Muñoz llamó los culmillús de Puerto Rico, bloquearon ese proceso. Uno de los integrantes de ese comité era precisamente Luis Muñoz Marín, y no se pudo llevar adelante un plan que integraba los distintos factores para el desarrollo de una nueva economía puertorriqueña. Lo trató de hacer Powell cuando fue gobernador de Puerto Rico, porque Powell tenía una formación sólida como planificador. Ese es el primer gobernador con formación académica en el país. Y no tuvieron éxito. Menciono a Muñoz Marín y hay un dato bien curioso en la página 109, en donde vamos a poner aquí el Partido Comunista con su lema Pan, Tierra y Libertad. O sea que eso no era originalmente el Partido Popular Democrático, eso era un lema del Partido Comunista Puertorriqueño. Le puedo decir exactamente de quién era. De César Andreu Iglesias. No sé si lo ven. Ahí va el cuadro. César Andreu Iglesias. César Andreu Iglesias es uno de los grandes dirigentes políticos de Puerto Rico, de la izquierda puertorriqueña. George Fron le llama el padre del marxismo puertorriqueño en su libro sobre ese distinguido compañero. Él era militante del Partido Comunista. No fue de los fundadores iniciales, pero luego integró el partido, vino de los Estados Unidos, tenía una experiencia sindical en los muelles de los Estados Unidos, era muellero, de la época en que la carga en los muelles era al hombro, los sacos eran al hombro, no eran con las máquinas.
Y él venía de esa experiencia y sobre todo de unos círculos de estudio que dirigía nada menos que Leo Huberman. Leo Huberman, uno de los teóricos norteamericanos del marxismo. Y César acuñó esa frase: pan, tierra, libertad. Y no fue que el Partido Popular se la robó, fíjate, tampoco. Había ese proceso bien complejo y bien interesante. Sí. Porque para aquel tiempo los partidos comunistas del mundo, que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética de Stalin, estoy hablando de los años 30, tenían una política de frentes amplios. Y se estaba desarrollando ya unas campañas a nivel del mundo entero contra el fascismo que estaba desarrollándose en Alemania y en Italia. En el marco de esas teorías, el Partido Comunista de Puerto Rico estimulaba la formación de frentes amplios, llamados frentes progresistas, ¿no? Sí. Y uno de sus frentes lo fue el Partido Popular Democrático. Que originalmente era un partido independentista. Optaron a Muñoz Marín, independentista. Muñoz Marín venía del Partido Liberal, era un partido independentista y que rompió con el Partido Liberal porque no era suficientemente independentista y formó Acción Social Independentista, que fue de donde nació el Partido Popular Democrático en el año 1938. En cierta medida, el Partido Popular es producto de esa política de frentes a nivel internacional. Es un secreto en la época. Lo estudia el compañero José Rivera, profesor universitario, José Rivera. Sí. En su estudio sobre la CGT, un estudio muy importante. Y la afirmación, la agrupación que mencioné, afirmación socialista, que había sido el grupo que se constituyó una facción dentro del Partido Socialista de Santiago Inglés y de la Federación Libre de Trabajadores. Y ese es un tema que todavía no se ha investigado a fondo y es un buen tema para estudio. Pero ese de la influencia del Partido Comunista en la formación del Partido Popular Democrático. Entonces, pan, tierra y libertad, que es la acuñada por César Andrés Iglesias, pues lo tomó el Partido Popular Democrático como su lema, es el lema hoy día del Partido Popular Democrático. Fantástico. Y un partido que históricamente ha sido incapaz de proveer pan, tierra y mucho menos libertad. Fácil. Es irónico, es increíble eso. Mire, me recordó otra cosa que veo en su libro, que usted hace unas críticas bastante merecidas al Partido Popular Democrático en la página 94, refiriéndose al Partido Popular Democrático, y sigue siendo el soporte de engaño incluso para muchos independentistas y socialistas ilusos. ¿A qué se refieren más específicamente con eso? Bueno, lo que pasa es que cuando viene el cuco de la estabilidad, que levanta la bandera de la unión con los llamados soberanistas. Y entonces se dan una especie de distorsiones ideológicas en la izquierda. Ocurrió a raíz de las elecciones de 1980, que la ganó Carlos Romero Barceló del Partido No Progresista en Puerto Rico, y se levantó el issue de que la estabilidad no la iban a imponer a golpes. Y que Romero venía con esa plataforma arrasando. Y que por lo tanto teníamos que unirnos todos con el Partido Popular para vencer la estabilidad.
Y eso ha pasado en distintas épocas, en distintos momentos. Sí. Y es un engaño completo para nuestro pueblo, ¿verdad? Porque una cosa es unirse, que los sectores de derecha, digamos, se unen a los soberanistas para adelantar unas ideas progresistas, a que los de la izquierda se vayan al centro y a la derecha para supuestamente parar un fantasma, porque viene siendo un fantasma de estabilidad para Puerto Rico. Eso se ha demostrado históricamente, que no camina para ningún lado, o sea, no es una realidad. Y ahora que en los Estados Unidos las derechas están cobrando más fuerza, menos todavía, porque precisamente las derechas son los que menos quieren la estabilidad para Puerto Rico, por razones raciales, por razones incluso Económica. económicas. El señor Trump quisiera, yo diría que incluso si vuelve a ganar Trump las elecciones de Estados Unidos, de ahí que va a venir la independencia para Puerto Rico, quizá, precisamente por racismo y por razones de ellos como derecha. Interesante. Mire, hay un proyecto del que usted habla que se llama el proyecto Tidings, referéndum para la independencia de Puerto Rico sin transición económica, y después dice el Congreso no tomó acción. ¿Me puede hablar un poquito más sobre ese proyecto? Porque me pareció muy interesante. Puede ser porque ese proyecto surgió en el 1936 y hay que ver qué es lo que lo motiva. En octubre de 1935, se produjo una masacre contra independentistas puertorriqueños, nacionalistas, miembros del Partido Nacionalista que dirigía don Pedro Albizu Campos, principalmente en el área de Río Piedras. Se llama la masacre de Río Piedras, donde las fuerzas dirigidas por el coronel Rick, jefe de la policía, asesinó a varios nacionalistas. En el velorio de esos nacionalistas, Pedro Albizu Campos tomó juramento a los presentes y los conminó a tomar acción frente a este asesinato público. Y no tardó mucho tiempo. En febrero de 1936, un comando nacionalista ejecutaron al jefe de la policía. Fue una acción contundente, que sonó en el mundo entero. Cayó muerto este criminal que también estaba vinculado con la muerte de Sandino en Nicaragua. O sea, este tipo no era un mero militar derechista norteamericano, sino que también tenía toda una tradición de lucha contra la fuerza progresista en el mundo entero. Estuvo también vinculado con la Revolución Rusa, con los sectores de derecha de la Revolución Rusa. O sea, el tipo tenía un trasfondo bien interesante. Y Tidings, el representante Tidings de los Estados Unidos, era amigo personal de Rick y quería vengarse. Y sometió este proyecto. Vamos a darle, por la misma razón que lo harían los derechistas que te acabo de mencionar a todos los temas. Vamos a darle la independencia a este país para que Sí, claro, sí. Claro, sin problema. entregaban de liquidar. Y sometió el proyecto. Muñoz fue uno de los que se opuso de país, corrió para los Estados Unidos por eso. Albizu inmediatamente dijo: mire, denme la independencia como sea, que la cogemos y nosotros construimos este país.
Pero es bien interesante que menciona Albizu, porque en una parte del libro habla de que Albizu tiene toda una plataforma y un proyecto y una relación con los huelgas, los sindicatos y la industria de la caña en Puerto Rico, pero que en términos económicos no tenía como una visión, vamos a decir, bastante específica, ¿no? Él no era comunista, no era socialista. En términos económicos, ¿cuál era el pensamiento de Pedro Albizu Campos? Bueno, Pedro Albizu Campos, primero él sí tenía inclusive tiene unos trabajos sobre la economía de Puerto Rico que datan de esos años, principios de la década del 30. Tenía toda una plataforma económica. No era socialista, como he indicado, no era marxista, no era comunista, pero sí se planteaba que una vez constituida la República de Puerto Rico, Sí. nos allegaríamos los recursos necesarios para construir una economía netamente puertorriqueña integral. Esa economía integral que yo he mencionado necesaria para el desarrollo, no crecimiento económico, sino desarrollo. Él tenía esa visión de la economía de Puerto Rico. Y hay un extenso ensayo de él sobre ese particular, ¿verdad? Pues qué bien. Mire, generación del 30, usted ha mencionado la década del 30 como unos años, como una década bien intensa. Y bueno, claramente por todo lo que me ha mencionado, pero hay algo que me llama mucho la atención, que es a su vez algo que saca de una publicación de Ayala y Bernabé, que son historiadores. Y dice que la generación del 30, destacada en la obra de Ayala y Bernabé, surgió en torno a la pregunta clave lanzada en la revista Índice en torno a la identidad puertorriqueña. Entonces habla de Pedreira, pero me llama muchísimo la atención cómo Pedreira habla de la personalidad puertorriqueña como un agente degradante dentro del trasplantado cuerpo cultural hispano, eso refiriéndose a los africanos. O sea que esto fue un trabajo sumamente racista, pero que sin embargo caló y fue muy importante, por ejemplo, en la formación del Instituto de Cultura Puertorriqueña y en el discurso cultural del Partido Popular Democrático en la década de los 50. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, Antonio S. Pedreira fue un referente por muchos años de un sector de la intelectualidad puertorriqueña, ¿verdad? Yo diría de los ateneístas, vinculados a la cultura eh, y al independentismo, que es parte del independentismo puertorriqueño. Pero su visión, visto desde nuestra perspectiva marxista, por una visión clasista, burguesa y racista. Y contra las mujeres también, porque no solamente habla despectivamente de los negros, sino también de las mujeres. Que nos chocaría hoy en día con la visión que tenemos del ser humano, pues nos choca profundamente y ya no puede ser referente de ninguna manera. A mí me gustaría en un futuro producir un episodio que entre más a fondo sobre todas estas ideas de la identidad puertorriqueña, que han habido muchos trabajos críticos sobre esas posturas de Pedreira en la década de los 30. Hay algo que me llamó la atención de la publicación, porque no sé quiénes son o qué son. ¿Qué son los taoneros? ¿De tu publicación, David? Sí, de esta misma. Dice, hubo 85 huelgas de los trabajadores del tabaco, del azúcar, de la aguja, los taoneros. No sé qué son los taoneros. Ahora mismo no me viene en la memoria la Virgen de Cuello. Ah, ok. Está bien, está bien. Pero hay también en esa misma página, dice, una nueva versión del régimen de las libretas se imponía en ese tiempo. Se le pretendía pagar con vales, no con dinero, para obligarlos a comprar en las tiendas de las compañías. Háblenos por favor de la libreta de jornada y de, vamos a decir, la estructura económica predominante previo a la llegada de los norteamericanos, que a su entender, y yo concuerdo con eso,
es algo más feudal que otra cosa. Eso es así. En Puerto Rico se sintió a mediados del siglo XIX esa práctica, que era una forma de esclavitud, ¿verdad? De servidumbre. Sí. Eh, y coexistía con la esclavitud formal. Esclavitud, y sometían a unos seres humanos, sometían a otros y eran dueños de esos seres humanos, ¿verdad? Pues también ocurría con los jornaleros, los trabajadores, que no les pagaban con moneda, sino con un vale que se validaba en la tienda del patrono. Entonces tú solamente podías ir y comprar en esa tienda las cosas que necesitabas para sobrevivir, la comida y los alimentos que necesitaras, los útiles de la casa, usando el vale con el cual te pagaban producto de tu trabajo. Esa era una forma. La otra era la libreta. El vale y la libreta son dos cosas distintas. La libreta era una libreta con la cual todo jornalero, todo trabajador tenía que andar todo el tiempo, donde el patrono firmaba indicando que este señor había trabajado en tal fecha, tales horas, porque había una ley contra la vagancia, que si tú no aparecías como trabajador que había cumplido una jornada en un determinado lugar, te podían meter preso, la causa justa para encarcelamiento. Lo metían en prisión, producto de que era un vago, por no tener su libreta firmada, su actividad como persona empleada en algún lugar. A menos, claro, que fuera un propietario, que pudiera demostrar que es dueño de tal finca o de tal actividad económica, etcétera. Y para los años 30 se dio algo similar en Puerto Rico por parte de algunas corporaciones azucareras que obligaban a los trabajadores a comprar, se les pagaban con un vale para que compraran la tiendita del patrón. Se terminó prohibiéndose bajo la legislación que se desarrolló a partir de 1941, más o menos, cuando Rockwell asumió la gobernación de Puerto Rico. Eso es para que ustedes vean que en términos históricos se hablan de unos ciclos, ¿no? El mismo Marx habla de feudalismo, capitalismo y que hay unas fases y todo lo demás, pero en Puerto Rico el feudalismo, a mi entender, estuvo hasta hace muy poco tiempo. Eso no es algo antiguo. Forma feudal de actividad económica. Sí, en donde tú tenías un patrono o un dueño de un latifundio con los llamados arrimados, con los llamados agregados, que eran gente que vivían ahí y pues él les proveía, te voy a dar una casita, te voy a dar una tienda para que tú vayas y lo que yo tú pagues, tú lo gastas exclusivamente ahí. Eso es una relación feudal. Precisamente ahí que se da un cambio en la actividad de muchas sindicales en Puerto Rico cuando se cambia la economía de plantaciones que le llaman distintos compañeros como Chuco Quintero, que ocurre a principios del siglo XX mayormente, que de esa economía de padronazgo, que había esa cercanía entre el patrón, es la economía de Hacienda, ¿no? Que está el dueño de la Hacienda, pero que es padrino del hijo de aquel trabajador, y hay ese tipo de cercanía, y entonces se portó bien en la actividad económica y le regaló, sé yo, no puedo decir una nevera, porque a lo mejor eso era ya extremadamente lujoso para ese tiempo, ¿no? Bien. Pero algún objeto necesario en la casa. Y cuando surge la economía de las plantaciones, que ya cuando está entrando el capitalismo como tal a la actividad económica,
donde el patrono es invisible. Y una de las características de esos primeros comienzos del capitalismo en Puerto Rico es que los trabajadores se van hacinando en comunidades obreras. Lo analizo en el libro, donde grandes cantidades de trabajadores con sus familias van a vivir a comunidades cercanas al núcleo de la actividad económica, ya fuera la central, ya fuera el lugar donde está plantada la caña. Y el hecho de que se le hacine de esa manera permite una mayor interacción entre unos y otros, una mayor comunicación, y eso permite, por lo tanto, la organización sindical de esos trabajadores. Y se van formando los núcleos organizativos que permitieron eventualmente la formación de la Federación Libre de Trabajadores, el Partido Socialista, que se fundó en 1915. Y es importante también señalar que el Partido Socialista, que dirigió Santiago Iglesias Pantín, tenía como símbolo el hacho. El hacho es una antorcha que se construye con residuos de la palma real y demás, y inclusive el aceite de la palma real, que es lo que le da energía, permite encenderlo como antorcha. Y eso era un arma de los obreros, porque cuando la patrón se niega a negociar, a llegar a acuerdos con los trabajadores, ellos esperaban el momento oportuno para declarar una huelga, que es cuando está en su punto la cosecha de la caña, para entonces iniciar la huelga y tomar acción violenta. Es una violencia reivindicativa de los trabajadores, donde le queman la cosecha, le tiran con el hacho, incendian la pradera, y la sucrosa del azúcar no se pierde si se le cosecha a más tardar en 4 o 5 días. Es decir, se corta y se lleva a la central. De manera que eso producía una premura por parte del patrón de llegar a un acuerdo con los trabajadores lo más pronto posible. Sí. De manera que se constituyó en un instrumento de presión formidable por parte de los obreros en Puerto Rico. Y ya entonces, después de las primeras experiencias, los patronos lo pensaban 2 veces antes de ponerse intransigentes en la mesa de negociación. Eso le dio un gran poder a los sindicatos en Puerto Rico, con la Federación Libre de Trabajadores. No, y que esas luchas y esas huelgas se daban para obtener una mayor paga, unas mejores condiciones del trabajo, una reducción a las horas laborales, porque yo no lo marqué, pero en el libro decía una parte que había gente trabajando ¿cuántas horas en un día o cuántas horas en una semana? No tengo el detalle, pero sé que en alguna parte del libro lo menciona. 15, 16 horas. Wow, diario. Para que la gente vea. Eso no es, como usted dijo más temprano en la conversación, eso no es cáscara de coco. O sea en Puerto Rico que yo viví, que la experiencia de la huelga de la llena, desarrollamos un hacho, también un hacho. Y fueron los Comandos Armados de Liberación, los CAL, una organización armada que había surgido varios años antes en el país. Pues en un momento dado en que el patrono se negaba a negociar con la unión, con los trabajadores, porque todavía ni siquiera habían aceptado el sindicato, no habían permitido la formalización del sindicato. Durante esa huelga, que duró 9 meses, una huelga más larga de la historia de Puerto Rico,
entró en acción los Comandos Armados de Liberación como arma de los obreros en aquel momento. Le pusieron varias bombas a un sistema de enfriamiento que tenía la planta, que la estaban operando unos rompehuelgas, y ya entonces paralizaron completo la operación de la planta. Y eso permitió o forzó al patrón a sentarse en la mesa de negociaciones ya por fin, y permitió, por lo tanto, que los obreros triunfaran, por como había indicado antes, por primera vez en la historia de esa empresa en todos los Estados Unidos. Nosotros fuimos pioneros en Puerto Rico en ese aspecto, con esa empresa poderosísima, que era de las más poderosas de ese país, vinculada estrechamente con el Pentágono y la CIA de los Estados Unidos. Pues mire, pero sin embargo, yo creo que sigue siendo un poco triste que debido a la naturaleza de Puerto Rico, ¿no? Debido a que tiene una economía de enclave, a pesar de esas victorias, como no son fábricas ni corporaciones puertorriqueñas y como no tienen intereses en ayudar a los obreros puertorriqueños ni hacerle ningún bien a Puerto Rico, simplemente tener un trabajo y hacerlo para agregarle más valor y venderlo en el mercado internacional, eso lo que va a hacer eventualmente es que muchas de estas corporaciones se vayan de Puerto Rico y que entonces estos trabajadores entren bueno, en peores condiciones o que no hayan tantas oportunidades de empleo. O sea que es debido al colonialismo y a esa falta de oportunidad de nosotros mismos que tienen que venir otros a proveernos oportunidades de trabajo porque son los únicos que pueden hacer negocios en Puerto Rico. Lamentablemente mucho de eso a la larga se pierde, que eso es lo que usted mismo menciona en el libro. Lo que pasa es que Puerto Rico es una colonia clásica de los Estados Unidos, está bajo el dominio político del Congreso y del presidente de los Estados Unidos. Y estamos amarrados a las decisiones de los extranjeros que toman esas decisiones en los órganos de poder de ese país. Y ahora es peor porque ahora establecieron una junta de control fiscal que está por encima del gobernador y de la legislatura y de los tribunales de aquí. Y que el gobierno que eligen los puertorriqueños cada 4 años puede tomar una decisión sobre inclusive qué hoyos de qué carretera vamos a tapar. Y ellos pueden decir, no, a eso no hay presupuesto. El presupuesto lo vamos a dedicar a pagar la deuda. Pero que no olvidemos también que aún con la situación crítica de la economía puertorriqueña, producto de la extrema dependencia de nuestra economía de los Estados Unidos, los capitalistas norteamericanos tienen en Puerto Rico más de 30.000 millones de dólares anuales. Esos son informes oficiales de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Y es una cifra colosal. Multiplica eso por 2 y pagan la deuda. La supuesta deuda de 70.000 millones de dólares, pues prácticamente se cubre con 2 años de extracción de nuestra riqueza por parte de los capitalistas norteamericanos. De hecho, en una entrevista hace poco para un medio internacional, Rebelión de España, Sí. yo mencionaba que el saqueo de que ha sido víctima Puerto Rico a lo largo de su historia por parte de los Estados Unidos sobrepasa el trillón de dólares. Conté, el trillón de dólares. Estamos hablando de una cifra colosal que sobrecoge la imaginación. Sobrecoge la imaginación. De manera que si ellos no indemnizan con solo una fracción de ese daño tan grande que nos han ocasionado a lo largo de la historia, tenemos la base para reconstruir este país. No solamente pagar esa supuesta deuda que no la contraímos nosotros, fueron gobernantes irresponsables los que la contrayeron, prácticamente controlados por ellos mismos. Y podríamos reconstruir este país y ser para adelante nuestra propia economía por Rico. Mire, yo sé que dispone de poco tiempo y vamos a ir cerrando.
Y yo me imagino que la gente que va a estar escuchando, viendo esto, va a estar como que, hacia la madre, tan bueno que está, se va a acabar. Bueno, yo quiero seguir en conversación con usted para seguir haciendo otros episodios en un futuro. Me parece que tiene un cuerpo de trabajo que merece ser estudiado a fondo. Yo tengo, de hecho, sé que tiene una obra de ficción bien interesante, no la he leído, pero se llama Voces de Bronce. Y eso me llama la atención porque toca unos temas ahí sobre el clandestinaje en Puerto Rico y todo lo demás. No la he leído, pero está en mis planes. Pero para ir cerrando, ¿no? Y quiero también que hablemos con nombres y apellidos, porque en la página 72 habla de que 4 de las 5 compañías que operaba el gobierno se vendieron en 1950 a la familia Ferré por $10 millones, lo que permitió a este grupo anexionista consolidar su poder económico y eventualmente político en la isla. ¿Qué nos puede decir de los Ferrer? Pues eso mismo. Ajá. Todavía están por ahí, hasta compañías de periódicos, comunicaciones, están en todas partes. El periódico principal que circula en Puerto Rico diariamente, el Nuevo Día, es el de la familia Ferrer. Ahora es Ferrer Rangel. Fue fundado por Luis Ferrer, cuyo capital surgió precisamente en esa prácticamente una donación que hicieron los Muñoz Marín y Teodoro Moscoso en los años 50 a la familia Ferrer de Ponce, no solamente de las plantas de cemento, sino también de vidrio, varias actividades económicas muy importantes en el país. Y es lo que ocurre con el capitalismo. O sea, el capitalismo es un sistema económico controlado por una minoría ínfima, como mencionaba al principio, que permite el incremento de la riqueza en medida cada vez mayor de esas minorías, en menoscabo de los intereses de las grandes mayorías populares del pueblo. Hay un estudio muy significativo de la socióloga Linda Pagán, que circuló hace varios años ya, pero es una conclusión bien significativa, porque ella dice que los niveles de pobreza extrema en Puerto Rico afectan a cerca del 51% de la población. Sí, pobreza extrema, es decir, personas, hombres y mujeres cuyos ingresos no son suficientes para sobrevivir. 51%, pero lo más importante no es eso. Es que esa cifra se ha mantenido más o menos igual a todo lo largo del siglo XX. Es decir, que con todos los supuestos crecimientos económicos que ha habido en Puerto Rico, la pobreza ha seguido más o menos en los mismos niveles. Y cuidado que aquí se han hecho campañas para expulsar a los puertorriqueños del país. Tú lo analizabas hace poco en la entrevista con el compañero Cruz, o sea, sí, Michael González Cruz. Michael González Cruz. Eso Michael lo puntualizaba muy bien, ¿no? Todas esas campañas que se hicieron bien conscientes de sacar a los puertorriqueños del país, que no solamente fue en la década del 30 y 40, que desde el principio del siglo. Aquí hubo miles de puertorriqueños que fueron engañados para llevárselos a Hawái, con toda una convocatoria que incluía pasajes de ida y vuelta. Es decir, vamos a llevarte a Hawái a trabajar y allá 2 meses, 3 meses, y luego te garantizamos que regresas a Puerto Rico. Se tuvieron que quedar allá porque no lo cumplieron. Y allá hay una comunidad grandísima de puertorriqueños. Eso es lo que llevaron el copy. Sí. Ellos les molestó muchísimo.
Y en la actualidad está ocurriendo lo mismo con un sector de la población puertorriqueña, antes poblando a Puerto Rico en este momento, producto de la misma situación económica que describía. No, yo soy un desplazado también. Yo soy un desplazado, esa es la realidad, no tengo ningún problema en decirlo. Yo en el 2017 estaba buscando trabajo, lavando platos, guardia de seguridad, cocinero, lo que hubiera, lo que apareciera. No conseguí nada. Y eso es que producto de las políticas de austeridad, eso es producto del colonialismo, eso es producto de una mala planificación, de un gobierno corrupto que es cómplice de esas políticas económicas y bueno, ajá. Y ahora mismo en donde yo estoy, pues yo estoy en los Estados Unidos. Entonces la gente cree que porque uno está en los Estados Unidos, uno vive bien. Eh, no es así. O sea, uno ganará más dinero aquí que en Puerto Rico, pero es para gastar más. Entonces, yo no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Si a mí me sobran 50 pesos por cheque, es mucho. O sea, que la idea que le quieren vender a mucha gente de que tú estás en Puerto Rico y las cosas van a mejorar, no necesariamente así. Porque yo he conocido muchísimos puertorriqueños que vienen acá y muchos de ellos tienen hasta 2 trabajos. Que eso a su vez rompe con esta idea errónea que tiene mucha gente que los puertorriqueños somos vagos. Si nosotros fuéramos tan vagos, ¿por qué nos vamos por millones, por millares a los Estados Unidos a trabajar? Eh, eso, eh, eso es para que lo tengan en mente. Pero mire, nos quedan alrededor de 10 minutos, 15 por ahí. Pero a mí me gustaría que nos hable del Partido Socialista Puertorriqueño, del que usted fue parte. Y hay un dato bien interesante. Usted menciona en la página 98 a Esteban Padilla. Él fue del Partido Obrero Insular y dice que en el 1914 es elegido en Arecibo por primera vez en la historia de Puerto Rico un alcalde socialista. El Partido Obrero Insular obtuvo un total de 3.083 votos que le darán una mayoría amplia en el Consejo Municipal. ¿Quién es ese personaje, Esteban Padilla? Esteban Padilla fue alcalde de Arecibo en representación de la clase obrera puertorriqueña. A raíz de la invasión norteamericana en el 1898, pues se intensifican unas luchas sindicales que ya venían desde principalmente desde la década del 70 del siglo XIX, eh, eh, y que incluía la publicación de órganos obreros distintos y demás. Y se había fundado un partido, digo, de hecho se había fundado antes de la llegada norteamericana a Puerto Rico un partido obrero socialista en el 1897 y una federación Federación Obrera Puertorriqueña, ¿no? Y nucleaba varios sindicatos. Eh, que todos surgieron no por la llegada de San Jorge y San Antico, no hace la mitología histórica de algunos sectores, sino que Santiago de Zapantín era uno más dentro de ese grupo de líderes obreros. Pero que entonces esa actividad proletaria cobra impulso durante los primeros años del siglo XX, donde los obreros tratan de vincularse con el Partido Unión de Puerto Rico, que era un partido, era una especie de alianza política de distintos sectores, que incluía la burguesía, y se planteaba entre sus objetivos la independencia de Puerto Rico, pero también la anexión de Puerto Rico. Había una cosa que se llamaba la base quinta, que afirmaba la independencia, que a veces la incluía, a veces la sacaban y demás, pero que estaba ahí. Y los obreros no pudieron manejar la situación por las contradicciones que tuvieron con el sector burgués de ese partido político, el Partido Unión de Puerto Rico, y fueron desarrollando sus propios esfuerzos políticos organizativos. Y uno de ellos fue el grupo de Arecibo. No olvidemos que el Arecibo era también Luisa Capetillo.
y Oh, luego sí. se desarrolla como una de las grandes dirigentes obreras del país y una excelente escritora y dramaturga. Este, y de ese grupo gana las elecciones en el 1914 y en el 1915 llama a una asamblea. Ese es el núcleo fundador del Partido Socialista, llamado Partido Socialista de Santiago Iglesia Panti, que se fundó en Calley en el 1915, producto de la convocatoria de los de Arecibo. De manera que fue una actividad muy importante, de mucho impacto, que requiere estudio todavía. Hay muy pocos estudios sobre ese fenómeno que ocurrió desde Arecibo y que irradió todo Puerto Rico. Se fundó un partido que llegó a ser un partido principal en el país, el Partido Socialista Puertorriqueño. Pero Arecibo, a mi entender, hoy es un bastión del conservadurismo en Puerto Rico. ¿Qué? Pues, Bastión es todo Puerto Rico ahora mismo de conservadurismo, ¿no? Hay Sí, una sí, sí. lucha muy fuerte por delante. Ujú. Y en eso estamos apoyando desde nuestro esfuerzo de comunicación que se llama Pensamiento Crítico, ¿no? Pensamiento Crítico. Estamos apoyando eso que está ocurriendo y que es la Alianza de País, que conforman varias organizaciones, incluyendo el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, el Congreso Escociano. Eso, creemos que eso podría ser un gran salto adelante en una lucha muy larga. Y el presidente cuenta por la independencia. Ok, mira, aquí lo tiene, el movimiento obrero en una economía de enclave, gente, para las personas que estén interesadas en adquirir el libro y otras obras del señor Ángel Agosto. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido, es un honor haber conversado con usted en esta edición de Archipiélago Histórico. Me gustaría que culmine entonces el episodio con reflexiones sobre este tema o algún llamado a la acción que usted quiera hacer. Sí, no, en primer lugar, muchas gracias también y que por la invitación. Y entendemos que lo importante es la organización. Nosotros estamos ahora mismo produciendo lo que hemos llamado la revista. Este es uno de los ejemplares de una revista mensual. Lleva 2 años de publicación ininterrumpida, que se produce en formato de texto, ¿verdad? Y también digital, y un diario que lo trabajo que sale todos los días a través de nuestra página web, que es lacasaeditora.org, lacasaeditora.org. También aplicando mi nombre, también lo puedes conseguir a través de internet. Y el propósito principal es tratar de reunir toda esa vanguardia dispersa que mencionábamos al principio, que es el núcleo dirigente principal de la revolución puertorriqueña. Está dispersa en contradicción y creemos necesario que nos reunamos, que nos unamos en esta lucha larga y fuerte por la independencia y el socialismo en Puerto Rico. Excelente. Bueno, pues señor Agosto, sin duda alguna, yo estaré en comunicación próximamente para entonces coordinar otros futuros episodios, porque creo que hay mucho que podríamos hablar, muchísimas cosas que no pudimos tocar en este episodio, pero que sin duda alguna en otros episodios podremos abordar. Muchísimas gracias nuevamente, fue un placer, señor Agosto, y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.